Feliz sábado, espero que estéis bien. Me alegro muchísimo estar aquí compartiendo esta mañana. Bueno, esta mañana para ustedes, pero para mí es mi tarde. Así que hoy vamos a comenzar con este estudio. Tengo algunas líneas que ya las vamos a ir completando, no se asusten. Em, y la primera línea que vamos a comenzar a ilustrar es la del Edén al Edén. Así que lo voy a colocar aquí. Me dicen si se ve bien la pizarra. Sí, está perfecto. Se ve bien, ¿no? Vale, sabemos que nosotros hemos sido creados para aprender, ¿sí? Y para tener un aumento del conocimiento. En la historia del Edén, Adán y Eva fueron creados con una mentalidad perfecta, ¿sí? Ellos pensaban como Dios, se les fue enseñado a cuidar el jardín, ¿sí? Cómo debían de cuidar el jardín. Y también se les enseñó también otra cosa que Adán en ese tiempo, antes de que estuviera Eva, estaba solo, ¿sí? Entonces él tiene que crecer y tiene que aprender, ¿sí? Lo aprende de la misma naturaleza, Adán. La naturaleza, digamos que fue una parábola que le iba a enseñar a ver que él estaba solo, ¿sí? Ahora, tenemos que recordar esta frase que ha hecho alguna vez Parminder en los estudios. No podemos decir que todo lo que vemos es todo lo que hay. Sabemos que el cerebro reflejo es algo que tenemos que anular. Recuerden que a lo largo de toda esta historia ha habido un aumento del conocimiento, ¿sí? Quizás en la historia del Edén ellos tenían una información, pero en la historia del fin del Edén, o sea, cuando ya estamos llegando al Edén nuevamente, va a haber mucho más información, más aumento de conocimiento, ¿sí? Nunca se ha detenido, ¿sí? El aumento de conocimiento. Si nosotros fuéramos a la historia de los mileritas, por ejemplo, podríamos ver cómo comienzan como siendo de la iglesia bautista, luego pasan a la metodista, pero esas personas de ese periodo de tiempo no van a decir, vamos a quedarnos con esta mentalidad, sí, como bautistas o porque estamos cómodos. Ellos tenían que seguir avanzando, sí, tienen que seguir avanzando. No hay una barrera que diga no va a haber más aumento de conocimiento, hasta aquí hemos llegado. Así que va a haber un aumento de conocimiento durante 6.000 años, ¿ok? Entonces, debe haber un aumento de conocimiento del bien. Pero desafortunadamente sabemos que lo que sucede es que el mal entra y es por esa razón que nosotros debemos desaprender. Recuerden que en el Edén hay, hay tres pecados, hay tres maldiciones que al fin del mundo se tienen que deshacer, ¿sí? Eso creo que ya lo sabemos y es parte de nuestro mensaje, ¿sí? El pecado del sexismo, el pecado de la falsa oración, del racismo, que en un quiasmo se ven al fin del mundo y tendríamos otra vez esos tres pecados y siendo removidos, ¿vale? Tiene que haber tenemos que desaprender en el error y seguir aprendiendo en la verdad. Y eso sabemos que es un proceso continuo. Entonces, en el jardín del Edén, ¿sí? Adán y Eva, ellos van a perder la comunicación con Dios. La comunicación con Dios era cara a cara. Así que la forma de Adán y Eva deben aprender a contemplar la naturaleza, porque en la naturaleza no solo van a ver la revelación de sus caracteres, ¿sí? De sus caracteres, sino también van a poder hablar con Dios cara a cara. Entonces, van a suceder dos cosas en ese periodo de tiempo. Adán y Eva son cortados, ¿sí? De Dios, de esa comunicación que tenían, y luego la naturaleza se va a estropear, ¿sí? Se mancha la naturaleza, hay una mancha. La naturaleza ya no va a reflejar completamente lo que es el carácter de Dios, ¿sí? No solo la naturaleza ya estaba estropeada y manchada, sino que ellos también, Adán y Eva. Los animales, las plantas, todo estaba desfigurado y estropeado. Entonces, cuando se miran, ¿sí? No ven la imagen de Dios en el uno del otro. Lo mismo cuando miran la naturaleza, no veían una imagen completa de Dios, pero había suficiente para que ellos aprendieran y crecieran, ¿sí? Pero digamos que no fue tan bueno como lo hubiera sido el hecho de haber hecho cara a cara con Dios. Entonces, Dios tiene un problema porque no pueden hablar ellos cara a cara con Dios y la naturaleza no les está dando un marco o una imagen correcta. Entonces, ¿cómo van a entender
Adán y Eva quién es Dios, ¿sí? Porque recuerden que en este periodo de tiempo eh, lo que va a tomar el lugar del amor es el miedo, ¿sí? Entonces vamos a tener una batalla constante entre lo que es el miedo y el amor. Entonces, en el momento que Dios va hacia Adán y Eva, se esconden y no quieren enfrentarlo, porque creen que Dios les va a matar, sí, que Él es malo, es horrible, mientras que antes correrían a encontrarse con Él y estaban abrazando su presencia todos los días, pero todo eso realmente cambia en ese periodo de tiempo. Entonces le odian. ¿Qué va a pasar? Que ellos van a cogerle miedo y en el momento que Dios intenta hacer algo para ayudar a Adán y Eva, ellos se van a justificar, se van a atacar y va a haber una dinámica, ¿sí? En esa conversación. Va a cambiar su relación, va a destruir la relación que hay entre Adán y Eva, pero también va a destruir la relación que hay con Dios, ¿sí? Tenemos esa pérdida. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Dios? Sí, ¿qué va a hacer Dios para contarles de sí mismo? Entonces, Dios lo que va a hacer, va a hacerlo a través de su palabra, ¿sí? Va a decir, tengo una información, tengo un mensaje, entonces Dios va a enviar un mensaje a través de la gente. Recuerden que en este periodo de tiempo tenían las tablas, tenían las piedras talladas, ¿sí? Tienen, podríamos llamarlo luego las escrituras, la Biblia. Conforme va pasando el tiempo, llegamos a la historia milerita, o el primer gran despertar, tenemos la historia de los mileritas, luego tenemos la historia del espíritu profecía, ¿sí? Tenemos periodo de tiempo de profetas muertos y periodo de tiempo de profetas vivos, ¿sí? Profetas muertos y profetas vivos. Y sabemos que a nosotros se nos ha enseñado que la voz de Dios era la Biblia y el espíritu de profecía. Bueno, el adventismo conservador sabemos que ellos saben que la Biblia y el espíritu de profecía es la verdad presente, es lo que ellos tienen, aunque no todas las personas, porque sabemos que hay personas dentro del adventismo que siguen luchando contra la profeta Ellen White, ¿sí? Y incluso en la generación de ella también lucharon, ¿sí? Había personas que no la aceptaban en su totalidad. Entonces tenemos una verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Sabemos que es el mensajero vivo en nuestra dispensación, ¿sí? Es lo que la gente necesita. Siempre viene con un mensaje que sabemos que ese mensaje va a confrontar a dos clases de oradores, ¿sí? Confronta a la gente que vienen con sus ideas establecidas por esos 6.000 años de pecado. Todo lo que vemos es todo lo que hay, ¿sí? Podríamos decir Biblia de Elena White, y habrá personas que en el periodo de tiempo adventistas dirán, no necesitamos más, ¿sí? Y ahora alguien viene y dice, no, tú necesitas más, ¿sí? Y cada vez que alguien hace eso hacia las personas que dicen, no queremos más, no queremos crecer, no queremos ese aumento de conocimiento que tú me estás dando, y ellos van a decir, todo lo que vemos es todo lo que hay, ¿sí? Pero eso es parte del cerebro reflejo. Y es un problema porque sabemos que esas personas se han desviado del camino, ¿sí? Y no están dispuestas a seguir subiendo por el camino. Entonces necesitamos un aumento de conocimiento todo el tiempo y lo que vemos no es todo lo que hay. Necesitamos entender cómo leer ese aumento del conocimiento y cómo impacta en la forma que lo vamos a estudiar, a leer. ¿Sí? Entonces leemos la Biblia, el espíritu de profecía, de una forma, una manera, y hemos dicho que todo lo que estamos viendo es todo lo que hay, y hemos tomado ciertas posiciones que son incorrectas al leer el espíritu de profecía y nos hemos quedado allí. Pero en nuestra dispensación llega un mensajero y nos va a decir cómo tú lees eso ahora, ¿sí? Te va a entregar ese mensaje, si sabemos que nos entrega un mensaje, que ese mensaje nos va a desafiar y tenemos que ir y volver a estudiarlo, ¿sí? Tenemos que volver a ver que nuestro mensaje, si está encajando con lo que ya entendemos, ¿sí? Entonces, si reconocemos todo lo que nos están diciendo de una manera interpretada correctamente, ¿sí? No de la forma que lo hemos leído en el pasado, ¿sí? Sino de una manera correcta para nuestro tiempo o para nuestra dispensación. ¿Sí? Así que tenemos que volver a mirarlo todo hacia atrás y mirarlo a ver si todo encaja. Nosotros tenemos estructuras, las estructuras sabemos que nos ayudan pues para entender en qué parte de la historia nos encontramos
y nos va a dar cierta información al comparar y contrastar con otras estructuras, ¿sí? Es la forma que estudiamos. Entonces, para que veamos que ese aumento de conocimiento no es solo que estamos parados en nuestro tiempo, sino que tenemos una luz que está brillando sobre el futuro, sabemos que esa luz también brilla sobre lo que es el pasado, y estamos familiarizados con esa imagen, porque es la visión, ¿sí? Es del clamor de medianoche, ¿sí? Tenemos la luz del clamor de medianoche que va a alumbrar hasta la segunda venida, y eso es parte de nuestro mensaje. Y sabemos que esa luz viene de Cristo, ¿sí? La luz viene de Jesús, quien es que está al final del camino. Él está en el final del camino y es Jesús que nos va a decir, sube, sube más alto. Recuerden esa visión de Helen White que tiene, ¿no? Del camino estrecho. Creo que está en Primeros Escritos, si no mal recuerdo. O en Dones Espirituales, creo que es el mismo libro. Entonces nosotros estamos en el medio y estamos mirando y estamos pensando, está bien, tenemos que mirar a Jesús para obtener más luz. Pero a medida que vamos avanzando hacia la luz vuelve a brillar en el camino para que siempre tengamos luz del pasado. Sí, es por eso que siempre vamos a ir hacia el pasado, vamos a ir a estructuras, vamos a mirar otras líneas para poder comprender realmente lo que es el futuro. ¿Sí? Y en el futuro, para que ahora recibamos una luz de la igualdad, porque sabemos que es nuestra verdad presente, es nuestro mensaje de hoy en día, y hoy en día estamos mirando hacia el futuro, ¿sí? Para ver cómo se verá esa prueba, porque vamos a ser probados. Pero mirar hacia atrás, vamos a ver que la igualdad está en todas las escrituras y vamos a ver que todo es una línea de progresión. Sí, así que debemos entender, cuando tenemos un aumento del conocimiento, no solo va a ser del futuro, porque es como siempre se conceptualiza lo que es la profecía, que era el conocimiento sobre saber qué va a pasar en el futuro, sí, pero es también sobre el conocimiento sobre el pasado, cómo vemos el pasado. Y el pasado tendrá luz sobre lo que es el futuro, porque vamos a ver que el mensaje se va a establecer en el pasado y tenemos luz de evidencia del pasado en el que podemos apoyarnos, ¿sí? Digamos que es como un soporte, es un punto de apoyo. ¿Para qué ese punto de apoyo? Pues para poder guiarnos en el futuro, ¿sí? De modo que tengamos ese conocimiento del pasado y del futuro. Y ese conocimiento es sobre el bien y sobre el mal, para que podamos entender qué es la verdad y qué es el error, y así poder diferenciarlos. Así que ahora que nos han dado un mensaje a través de las personas que están vivas, ¿sí? Y a través de la palabra escrita, tenemos que entenderlo pues de la manera correcta. Y volviendo a esta línea que tenemos dibujada, que hemos dicho que estamos mirando lo que es el Edén, o podríamos decir que es una macro línea o una macro escala, podríamos ver que hay varios pasos, ¿sí? Podríamos decir, esta es la historia del Edén y tenemos la historia del mensaje del primer ángel. ¿Sí? Recuerden la cita de Elena White que habla sobre el Evangelio eterno, ¿sí? Mensaje del primer ángel, ¿sí? Cuando se les da el mensaje a Adán y Eva. Eh, el siguiente paso que podríamos ver aquí es que cuando comienza el mensaje del primer ángel tendríamos la historia del atrio, ¿sí? Solo estamos haciendo un pequeño repaso, ¿sí? O tendríamos lo que es la historia del pecado, porque recuerden que cuando vemos la primera parte, que tenemos el atrio, ¿qué ocurre en la historia del atrio? ¿Qué tenía que hacer en ese periodo de tiempo? ¿Sí? Tenían que matar Tomar, animales, ¿sí? primero tomar conciencia de sus pecados Ujú. y después, en base a los pecados reconocidos, se presentaban para ofrecer el holocausto. Exacto, gracias, Graciela. Sí, entonces es la historia del atrio, es la historia del pecado. Ellos tienen que reconocer su pecado, tienen que expiar su pecado a través de la matanza de animales. Sí, recuerden que en esta historia es donde se le da los 10 mandamientos. Sí, podemos decirlo, la historia del atrio. Sí, o podríamos llamarlo también la historia de la justificación. Vale, entonces, en este periodo de tiempo tenemos la historia del atrio. ¿Sí? Y luego, ¿qué llegaría? La historia del lugar santo. Sí, luego tenemos la historia de lo que es de Cristo.
tenemos la historia donde viene Cristo y donde Cristo viene y les va a enseñar a través del mensaje de parábolas o a través de su metodología cómo deben comportarse, ¿sí? Es la historia de la justicia, ¿vale? Entonces tenemos la historia de Cristo, ¿vale? Cesa el sacrificio de los animales, cesa la expiación de los animales. em, es- Esta es la historia donde Cristo muere, pero también resucita y él va a ascender hacia dónde? Hacia el lugar santo, ¿vale? Entonces tenemos aquí lugar santo. ¿Sí? O la historia del mensaje del segundo ángel. ¿Sí? Cristo muere, resucita y asciende al lugar santo. Y por último, tendríamos la historia número 3. Primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Cuál es la historia número 3? Es la historia donde comienza el mensaje del tercer ángel, ¿sí? ¿Cuándo comienza el mensaje del tercer ángel? Bueno, de acuerdo a los escritos de Elena de White. 1798. Vale, en 1798 es la historia del tiempo del fin, ¿sí? Recuerden que es la historia del mensaje del primer ángel, que el mensaje del primer ángel fue tipificado por William Miller. Entonces, la historia del primer mensaje angelical va de 1798 en adelante. Luego tienes también la historia del segundo y luego comienza el tercero. ¿Cuándo comienza el juicio de los muertos? 1844. 1844. 22 de octubre, ¿vale? Y Elena de White en primeros escritos y en no sé si en otro libro más dice que es cuando comienza el mensaje del tercer ángel. Cuando Jesús pasa del lugar santo al santísimo, comienza la luz del mensaje del tercer ángel, comienza la luz del sábado, etcétera. Entonces comienza el juicio de los muertos y en algún punto de la historia, recuerden que esta es la historia de juicio. En algún punto de la historia tiene que comenzar ¿qué cosa? El juicio de los vivos. Y si han estado al tanto de los estudios de la anciana Terry, ya estamos en ese periodo de tiempo, ¿sí? Porque ya la ley dominical fue establecida el 15 al 18 de julio con la Convención Nacional Republicana. Entonces, mensaje del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, ¿sí? Estamos en ese periodo de tiempo. Estamos en esta historia, en lo que sería el lugar santísimo. Lugar santísimo. Y aquí sería el cierre de gracia. Cierre de gracia, cosecha, el símbolo de la hoz. Vale. Y segunda avenida. Y volvemos al Edén. Eso sería una em, macroescala, ¿sí? Luego, si nosotros lo que vamos a hacer es reducirlo o hacer zoom, podemos hacer zoom, podríamos ilustrar una estructura un poco más pequeña y podríamos ilustrar la línea de los 144.000, ¿sí? Y lo vamos a hacer, vamos a ilustrarlo en una línea un poco más pequeña. Lo voy a poner en azul. En este periodo, bueno, antes que comience el tiempo del fin, ¿sí? No, sabemos que esta línea la podemos combinar con lo que son los 7 pasos para la salvación, ¿sí? Que es parte de la naturaleza de la humanidad, del estudio. Entonces, tenemos el tiempo del fin. Tiempo del fin. Antes del tiempo del fin, ¿qué es lo que hay? Oscuridad. 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 Muy bien. Sí, tenemos el periodo de tiempo de la oscuridad. Aquí tenemos el tiempo del fin. Y si vamos a ilustrar la línea de los 144.000, podemos poner 1989. Si fuéramos a ilustrar otra línea, podríamos poner 1798. Vale. 1989, línea de los 144.000. Periodo de tiempo antes, previo del tiempo al fin. Oscuridad. ¿Sí? Y tengo una cita que quiero poner en este estudio de Elena de White que dice, el cielo miraba hacia arriba, perdón, el cielo miraba hacia abajo
viendo los engaños en que los hombres eran llevados, supo que un instructor divino debía venir a la tierra. Los hombres que estaban en la ignorancia y en la oscuridad moral debían recibir la luz, luz espiritual, porque el mundo no conocía a Dios y él debía ser revelado a su entendimiento. La verdad miró hacia abajo desde el cielo, dice, y no vio el reflejo de su imagen, porque densas nubes de oscuridad y tinieblas morales envolvían al mundo, y solo Jesús podía despejar las nubes, porque Él era la luz del mundo. Con su presencia podía disipar la sombra tenebrosa que Satanás había arrojado entre el hombre y Dios. La oscuridad cubrió la tierra y densas tinieblas a la gente. Por las tergiversaciones acumuladas del enemigo, muchos fueron engañados de tal manera que adoraron a un Dios falso, revestido de los atributos del carácter satánico. Bueno, en esta cita que luego os la voy a enviar en el grupo de WhatsApp, la tengo aquí, os la voy a enviar ahora para que la tengáis. En la parte final dice que habían sido engañados, de manera que estaban adorando a un falso Dios, ¿sí? Y dice que estaba revestido ¿de qué? De los atributos del carácter satánico. Esto me recordó mucho que en esa oscuridad espiritual podríamos ver también lo que es la idolatría o lo que es el toro apis, ¿sí? Porque estaban adorando a un falso Dios. A ver si os la puedo pegar en el grupo desde aquí. No, no me deja. Tendría que entrar desde aquí. Pero bueno, entonces, la cita sigue, porque es más larga, y sigue diciendo, el maestro del cielo, un personaje nada menos que el Hijo de Dios, vino a la tierra para revelar el carácter del Padre a los hombres, para que pudieran adorarlo en espíritu y en verdad. Cristo reveló a los hombres el hecho de que la más estricta adherencia a las ceremonias y formas no los salvaría, porque el reino de Dios era espiritual en su naturaleza. Cristo vino al mundo para sembrarlo de verdad, y él poseía las llaves de todos los tesoros de la sabiduría, y era capaz de abrir las puertas a la ciencia y revelar depósitos de conocimiento no descubiertos, si ello era esencial para la salvación. Entonces, el reino de Dios dice que es espiritual en su naturaleza, ¿vale? Entonces tenemos periodo de tiempo de oscuridad, tenemos el periodo de tiempo del fin. Esta cita, bueno, está hablando de este periodo de tiempo, está hablando de la época de Cristo, ¿sí? Entonces, comentando sobre lo que es el pecado, porque recuerden que siempre el primer paso es el pecado, estamos comparando estas líneas. El pecado, eh, dice Elena White, ha sido adormecido en las percepciones morales. El malhechor no discierne. Alguien creo que tiene un micrófono abierto. El malhechor no discierne los efectos de carácter ni se dan cuenta de la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que se someta al poder de la convicción del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni serias. A cada reconocimiento de su culpa, añade una disculpa para excusar su conducta, declarando que si no hubiera sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello, por lo que se le reprende. ¿Sí? O sea, hay personas que se excusan de su pecado, dice Elena White, sus confesiones no son sinceras y estas citas del Camino de Cristo, recuerden que en el Camino de Cristo encontramos los 7 pasos para la salvación y ella está hablando del periodo de tiempo de lo que es el pecado, ¿sí? O lo que sería el periodo de tiempo donde está la justificación. Y dice que hay personas que no disciernen los defectos de su carácter, ¿sí? No se dan cuenta de la enormidad del mal que han cometido. Y esas personas se tienen que someter, dice, al poder de la convicción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tenemos el tiempo de ignorancia, o le podemos llamar el tiempo de oscuridad. Sí, es el tiempo de oscuridad espiritual, perdón. Recuerden que estamos dibujando lo que es la plantilla de los 7 pasos para la salvación, ¿sí? Entonces, si estamos dibujando lo que es la plantilla de los 7 pasos para la salvación, ¿cuál sería, qué periodo de tiempo sería este? ¿O cómo le podríamos llamar? Bueno, creo que ya lo dije.
Es el periodo de tiempo de la justificación. ¿Vale? Justificación. Comienza lo que es el proceso de eliminación del pecado. ¿Sí? Y Juan 16, 7, 8 nos decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacía en su primer paso? Convencernos de pecado. ¿Sí? Entonces, este es el periodo de tiempo donde somos convencidos de pecado. Ahora ya sabemos cuál es el pecado de nuestra dispensación. ¿Sí? Llega el Espíritu Santo. Recuerden que ahora es el Espíritu Santo en esta generación, ya no es más Cristo. Si comparamos y contrastamos a Cristo con el Espíritu Santo, podríamos ver que esa es una comparación que sería que la obra de Cristo en esta historia también fue en tres pasos, ¿sí? Fue en tres pasos, y la obra del Espíritu Santo también es en tres pasos. Eso si lo comparamos, pero si lo contrastamos, podríamos ver que Jesús estaba limitado por un cuerpo, más el Espíritu Santo no lo era, ¿sí? Entonces tenemos un contraste, y yo creo que esto no es nada nuevo, sino que esto es parte de los votos bautismales. Entonces, volviendo a hablar sobre este proceso, Elena de White va a decir: un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo, que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad de los defectos del carácter humano. Sí, ella va a estar hablando de lo que es la mentalidad, el carácter, hablando de lo que es en un periodo de tiempo de pecado, ¿sí? Dice, hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos desleales por los cuales el pecador anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista. Su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, ahí hace un contraste. El transgresor se aborrece a sí mismo. Entonces tenemos el periodo de tiempo, sí, que le llamamos la justificación, pero también le podemos llamar lo que es la conversión del cristiano. ¿Cuántos pasos son la conversión del cristiano? Lo voy a poner así, conversión. Recuerden que en esta conversión hay varios pasos. Los voy a poner. ¿Cuántos pasos hay en la conversión? Volviendo a Tres. las tres pasos, correcto. ¿Sí? El primer paso sabemos que es convicción. Convicción de pecado. Segundo paso, arrepentimiento. Y tercer paso, si lo recuerdan, Confesión. confesión, correcto. ¿Sí? Tenemos tres pasos. Convicción, todo relacionado sobre el pecado. Arrepentimiento y confesión. ¿Vale? Esos tres pasos conforman lo que es la conversión. ¿Sí? Y la convicción, que es el primer paso de la conversión, recuerden que está dentro de esta estructura. La convicción, texto clave, Romanos 7. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice Pablo mi cuerpo de muerte? Porque todavía no ha entrado en novedad de vida, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la convicción, ¿sí? Son tres pasos. Perdón, la conversión son tres pasos. Convicción, arrepentimiento y confesión, ¿sí? Este periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, Elena White dice: cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios y la conciencia se vivifica, el pecador discierne algo de profundidad y santidad de la ley sagrada de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón, ¿vale? El pecador reconoce, dice, la justicia de Jehová, siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza,
delante del que escudriña los corazones. Dice, ve el amor de Dios, la belleza de la santidad, el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Entonces, cuando nos llega una información, ¿vale? Nos llega un mensaje. Recuerden que esto también lo podríamos combinar con la línea de Terry, de la anciana Terry, cuando ella está hablando de doctrina. Llega un mensaje, llega un nuevo mensaje, llega una nueva información. Somos partícipes de ese aumento de conocimiento, porque en la convicción es donde llega una información, porque es donde te va a convencer de, de que estás mal y donde hay que hacer un cambio, ¿sí? Hay que hacer un cambio genuino. Entonces, ahora sabemos que ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es nuestro pecado de nuestra generación? ¿Sí? Sabemos que es el sexismo y tenemos esa información por la que ya no podemos excusarnos, ¿sí? Entonces hay una convicción de pecado, hay un arrepentimiento y hay una confesión. Todo eso conforma la conversión del cristiano. Ahora, en el paso 2, ¿sí? Porque sabemos que el paso 2 es el arrepentimiento. El arrepentimiento va a comprender tristeza sobre ese pecado y abandono del mismo. No solo que estemos tristes por ese pecado, sino que va a haber un abandono de ese mismo pecado. Dice Elena White que no renunciamos al pecado, a menos que veamos su pecaminosidad. Entonces, mientras no repudiemos de corazón a ese pecado, no va a haber ningún cambio real en nuestra vida. Entonces, tiene que haber tristeza por el pecado y abandono del mismo. En ese mismo capítulo, Elena White, que es en Camino a Cristo, ella va a hablar sobre, va a hacer una comparación y contraste, ¿sí? De cómo se ve el arrepentimiento. Va a decir cómo se ve el arrepentimiento genuino y va a comparar diferentes personas, Esaú, Balán, y creo que también comparaba a Judas y al faraón, sí, que no me salía. Entonces, compara a esos personajes con quién los va a comparar y los va a contrastar, con David, ¿sí? Hace una comparación de cómo se ve un arrepentimiento genuino y cómo se ve un arrepentimiento eh, no genuino. Y si seguimos leyendo, voy a intentar buscar la cita. Dice, muchos, a ver si creo que es esta, muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Digamos que esas personas tienen miedo, ¿sí? Entonces, realmente se entristecen, pero tienen miedo de que van a sufrir algo futuramente, ¿sí? Y esto de arrepentimiento no es un arrepentimiento en el sentido bíblico. Digamos que lamentan más el dolor, ¿sí? Lamentan el dolor más bien que lo que es el pecado, ¿sí? Y aquí está la cita. Dice, tal fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balán fue aterrorizado por el ángel que estaba en su camino. Con la espada desenvainada, reconoció su culpa, porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Se dan cuenta, no hay un cambio. Y luego sigue diciendo, Judas Iscariote, después de traicionar a su señor, exclamó, he pecado entregando la sangre inocente. ¿Sí? Entonces, no hay un arrepentimiento genuino por parte de estas personas. ¿Sí? Son varios ejemplos que está dando Elena White de personas que no han hecho un arrepentimiento genuino. Dice, esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo Israel. Y ahora sí viene lo que yo decía antes, sí, el faraón. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. ¿Sí? Digamos que se daba cuenta que estaba haciendo mal. En el momento que cesaban las plagas, volvía a la carga. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. ¿Sí? Y antes habíamos leído una cita donde hablaba sobre el corazón, ¿sí? Que cede a la influencia del Espíritu de Dios. Tiene que haber esa influencia del Espíritu Santo, ¿sí? Para llegar a esa convicción de pecado y poder pasar a lo que es el arrepentimiento. Estas personas no se arrepintieron genuinamente.
¿sí? Y Elena White en ese mismo capítulo sigue diciendo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre y mujer que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón, ¿sí? Nosotros sabemos que la mente y el corazón son símbolos, ¿sí? En lo que hemos estudiado la naturaleza de la humanidad, si recuerdan, o lo que podríamos llamarlo facultades. Elena White también nos decía, en ese mismo capítulo, cuando empieza a hablar sobre lo que es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Recuerden que estamos en ese segundo paso de los 7 pasos, habla sobre lo que es David. Dice que David ilustra una caída, ¿sí? Sí, después de su caída dice, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que la amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. David no solo pidió perdón, sino que también su corazón pedía que fuese purificado. Entonces, él pide un cambio de corazón. Sabemos que eso es un símbolo del cambio de mentalidad. Recuerden que en esa dispensación no tenían toda la información que nosotros tenemos. Dice que él anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y a comunión con Dios. Y ahora sí llegamos al tercer paso, que sería lo que es la confesión. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Elena White dice algunas cositas interesantes en el mismo libro de lo que es Camino a Cristo, hablando sobre lo que es la confesión, y habla sobre la confesión y el carácter, dice. Em, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de carácter público y en este caso deberán confesarse públicamente, pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Entonces, ella está hablando de confesar nuestros pecados en privado, pero también en público, en carácter público, si hemos hecho daño a otras personas también, si otras personas han sufrido daños por ese pecado, que sea, que confiese, ¿no? Y que pueda hacer esa confesión. Entonces, tenemos estos 3 pasos, que es la conversión del cristiano. Recordemos que estamos en una línea de lo que son los 7 pasos para la salvación y estamos ilustrando pues los pasos. Entonces podríamos poner 1, 2, 3. El cuarto paso es la conversión, porque el cuarto paso abarca todo esto. ¿Ok? Y Elena White nos habla sobre lo que es la conversión. Y ella nos dice que para que seamos salvos, debemos conocer por experiencia el significado de la verdadera conversión. Entonces, para que podamos ser salvos, necesitamos conocer estos 3 pasos, ¿sí? Es importante, ¿vale? Conocer estos 3 pasos, ¿sí? Como lo era para el Israel antiguo, conocer estos 3 pasos también. Atrio, lugar santo y santísimo. Vale. Y ella en esa misma cita dice que es un terrible error que las mujeres y los hombres sigan día a día profesando ser cristianos y cristianas, pero sin tener derecho a ese nombre. A los ojos de Dios, la profesión no es nada, la posición no es nada. Él pregunta, ¿está mi vida en armonía con mis preceptos? Entonces, Elena White dice que la conversión es un cambio de mentalidad. En la misma cita dice que es un cambio de corazón, ¿vale? Recuerden que eso es un símbolo de un cambio de mentalidad. Dice, un volverse de la injusticia a la justicia. Me gusta cómo ella lo estructura, hablando de lo que es la conversión del cristiano. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y pasaríamos a lo que es el quinto paso. Ahora lo vamos a ilustrar. Y sexto y séptimo. Entonces, en Review and Herald del 1904 encontré una cita hablando sobre lo que es este tema. Y ella está hablando de Cristo. Y ella comentaba, confiando en los méritos de Cristo, ejerciendo verdadera fe en Él, el pecador arrepentido recibe el perdón del pecado.
al dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. ¿Sí? Es interesante. Cuando uno recibe una información de que algo está mal, ¿sí? Relacionado en nuestra dispensación con respecto al sexismo, por ejemplo, y uno recibe esa información, uno tiene que dejar de hacer ese mal y volver a aprender a hacer cuál es el bien. Dice, crece en gracia y en conocimiento de Dios esa persona. Deja de hacer el mal y aprende a hacer el bien. Ve que para seguir a Jesús debe separarse del mundo y después de calcular el costo, considerando todo como pérdida si puede ganar a Cristo. Se va a alistar en su ejército y valiente y alegremente participa en la guerra, luchando contra las inclinaciones naturales y los deseos egoístas, sometiendo la voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Sí? Y aquí entra en el tema de la voluntad. Diariamente se busca al Señor por gracia y es fortalecido y ayudado. El yo reinaba una vez en su corazón. El placer mundano era de su deleite. Ahora el yo ha sido destronado y Dios reina supremo. Esta cita me recordó mucho también a la cita del estudio de la naturaleza de la humanidad, porque hablaba de que Cristo debía ocupar un trono, ¿sí? En nosotros. Y dice que el yo tiene que ser destronado, dice. El yo ha sido destronado y Dios reina supremo. Su vida revela el fruto de la justicia. Los pecados que una vez amó, ahora los odia. Sigue con firmeza y decisión en el camino de la santidad. Esta es la auténtica conversión, dice. Sí, esta cita es hablando de lo que es la conversión, muy buena con respecto a la definición de lo que es esta estructura. ¿Por qué lo colocamos en estructura? Pues para ver cómo funciona y cómo se puede ver en una línea individual, también a nivel corporativo, porque recuerden que también esto es a nivel individual y a corporativo. Entonces, la gran verdad de la conversión, ¿sí? Recuerden que después de una vez que uno es convertido, tiene que volver a ¿qué? Tiene que volver a nacer de nuevo. Y en la Biblia se nos daba esa parábola de Cristo y Nicodemo, sino que estaba hablando Cristo con Nicodemo y le decía que a menos que una persona no naciera de nuevo, no podía ver el reino de Dios, ¿sí? Entonces, deben de nacer de nuevo esa persona. ¿Y eso lo hacen dónde? ¿En qué paso? ¿Sí? Porque aquí finaliza el paso cuarto, que es la conversión, ¿sí? Ahora viene el paso quinto, que es la justificación. Lo voy a colocar aquí. Marcel, hay una manito levantada. No sé si damos espacio ahorita o prefieres al final. Am, vale, al final, pero lo puedo dejar escrito en el chat si quiere, Ok. para que luego lo veamos. Sí, vale. Yo no la veo la manito, pero imagino que se habrá quitado. Sí, ya se bajó. Vale, ya se bajó. Entonces, justificación. Colocamos la justificación, que es el perdón de todos nuestros pecados, en lo que es la cruz. Es un símbolo, ¿sí? Sabemos que es un símbolo. ¿Y qué pasa en lo que es la justificación? ¿Qué pasa en el paso de la justificación, que es el paso 5? Sí, porque ya hemos visto que la conversión ocupa tres pasos. Conversión son uno, 2 y 3, y luego viene la justificación, que sería el paso número 5. El bautismo. El bautismo, ¿sí? Sabemos que eso es en un momento, y esto fue ilustrado como que, aparte del bautismo, ¿qué más se ilustra, Yesenia? ¿Qué parábola también nos daban? No sé si te refieres. La semilla, Ok. ¿vale? La semilla es enterrada, ¿sí? Es enterrada, es muerta, ¿sí? Y luego vuelve a nacer, ¿sí? Es el crecimiento, es el nuevo nacimiento, ¿sí? Del cual el Cristo estaba hablando a Nicodemo, ¿sí? Es la parábola de la semilla, también conocida como la muerte de Cristo, la muerte, pero también la resurrección. Y Elena White habla sobre eso y habla sobre ese nuevo nacimiento. Dice, la levadura de la verdad funciona en secreto, silenciosamente de manera constante, para transformar el alma. Las inclinaciones naturales se suavizan y se suavizan.
Se implantan nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevos motivos. Se establece un nuevo estándar de carácter, la vida de Cristo. La mente cambia, dice. Las facultades se excitan a la acción en nuevas líneas. El hombre no está dotado de nuevas facultades, pero las facultades que tiene están santificadas. La conciencia se despierta. Y es muy interesante, porque si ustedes recordaban lo que es la naturaleza de la humanidad, las facultades superiores, que era el razonamiento, ¿sí? Era lo que es la lógica, y las facultades o las pasiones inferiores o las facultades inferiores, ¿sí? Que son los sentimientos, las emociones, todo eso. eh, Esas facultades, tanto las pasiones bajas como las facultades superiores, no pueden ser removidas. Forman parte de la naturaleza de la humanidad, no pueden ser quitadas, ¿ok? Pero ¿qué dice la cita? El hombre no está dotado de nuevas facultades, pero las facultades que tiene están santificadas. La mente cambia, dice. La conciencia se despierta. Se van a implementar nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevos motivos. Entonces, cuando tú recibes una información en un periodo de tiempo donde has pasado por oscuridad, donde no conocías la verdad, no conocías el mensaje, no conocías si algo que estabas haciendo estaba mal, pero llega esa información, ¿sí? Se desea un mensaje y tú eres probado por esa verdad, comienzas a qué? A arrepentir, ¿sí? Comienzas en una convicción de pecado, tú comienzas a arrepentir, confiesas que has hecho mal, ¿sí? Eres convertido, justificado, la palabra justificado también significa ser perdonado, y eres limpio, vuelves a vivir una nueva vida, una novedad de vida, justificación, o la muerte y resurrección, o lo que sería la semilla que está volviendo a nacer, ¿sí? ¿Comienzas con qué? Con nuevos sentimientos, nuevos motivos, se implantan nuevos pensamientos, ¿sí? La mente va a cambiar y la conciencia se va a despertar, ¿sí? Entonces, ese es el nuevo nacimiento del cual Cristo estaba hablando, ¿sí? Isaías también habla un poco sobre lo que es el pecado y dice, estemos a cuenta, que dice, si vuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Entonces, Cristo hizo de lo que es el bautismo una señal. ¿Una señal para qué? Esto fue una señal para la entrada a su reino espiritual, ¿sí? Es aquí donde comenzamos en su reino espiritual. Él hace de ese símbolo del bautismo una señal, ¿sí? Y el hecho de que él eh, usa su muerte también para enseñarnos también lo que es la parábola de la semilla, porque la parábola de la semilla también nos está dando información de cómo tiene que crecer el cristiano en esa progresión. ¿Sí? Recuerde que son varios pasos para que esa semilla luego pueda tener fruto y comience a vivir en lo que es en la verdad. ¿Sí? Cristo nos estaba dando información a través de su muerte, ¿sí? A través de su bautismo incluso, ¿sí? Entonces por eso he puesto cruz, pero también voy a poner bautismo. Porque en el bautismo, ¿qué ocurre? Vas hacia abajo, pero luego vuelves a subir hacia arriba, ¿sí? Y una cita dice, ha hecho de él, el bautismo, sí, la señal de su reino espiritual, una condición positiva que todos deban cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de que todo ser humano pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios. Debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Entonces, el bautismo, hay una renuncia hacia el mundo, ¿sí? Los que son bautizados en el nombre del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, ¿sí? Comienzan a vivir una vida cristiana. Abandonan lo que es el reino de Satanás y comienzan a vivir una vida con Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre.
un nuevo reino, una nueva mente, ¿sí? Un nuevo pensamiento, nuevos sentimientos. Y hay muchas citas también que hablan también de los vestidos, ¿sí? Porque aquí obtendríamos, ¿qué cosa? Aparte de eso, obtendríamos las vestimentas. Y la vestimenta es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo de qué cosa, del carácter de Cristo. Yo creo que todo esto es conocido bastante en el movimiento. Solo estamos como haciendo un pequeño repaso de lo que son los 7 pasos para la salvación. Sé que muchas personas lo han pedido porque estos estudios de la naturaleza de la humanidad y los 7 pasos para la salvación nunca fueron grabados, creo, en español. Me parece que solo están en inglés. Entonces, me parece bien porque creo que es un estudio que se usa mucho también en los votos bautismales para poder guiar a los estudiantes a través de cómo es la ciencia de la salvación, comprenderla paso a paso. Yo, si alguien se pierde, igual que me diga, para que lo volvamos a repasar, no hay problema. Vale, entonces, donde somos vestidos con sus vestiduras, ¿sí? Con esta vestimenta, ¿sí? Que también es un símbolo del carácter de Cristo. Elena White habla sobre una comparación y contraste, y ella dice: el Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. Entonces tenemos una vestimenta que está manchada por el pecado, ¿sí? Y luego dice, en la hermosa profecía parabólica de Zacarías, o sea, hay una profecía o una parábola, ¿sí? Recuerden que la palabra profecía y parábola es sinónimo. Dice, la profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote de Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, eso representa al pecador, dice. Y el Señor dice, quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir ropas de gala. Entonces tienes vestimentas viles, que eso representa al pecado, ahora vas a tener ropas de gala, ¿sí? Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle ropas. Precisamente así os vestirá Dios con vestidos de salud y os cubrirá con el manto de justicia. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de las palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Entonces, aquí hay un nuevo nacimiento, pero también hay un nuevo vestido. Hay ropa, ¿sí? Tenemos un símbolo, la ropa, una vestimenta. Cuando llegó el clamor de la medianoche también tuvimos un símbolo. Tuvimos el símbolo del pantalón. Y el símbolo del pantalón era un símbolo de la igualdad, si recuerdan. Entonces, Elena White está hablando de las vestimentas, pero también en esa misma cita ella va a hablar sobre lo que es el nacimiento. Dice, en la escritura se llama el nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Se lo va a comparar con la germinación de la buena semilla, sembrada por el labrador. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos, que van a ir creciendo hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de los textos de Helen White, bueno, escritos para su tiempo, ella no considera el lenguaje inclusivo. Hay muchas palabras que habla sobre hombres, 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 y nunca vemos hombres y mujeres. Parece que ella no tiene noción sobre esto. Y hay muchas personas que les choca y dice, wow, ¿por qué Elena White no? Pero claro, no era luz para su tiempo, no tenía esa información ella. Pero sí, está hablando de que son niños, dice, recién nacidos, van a ir creciendo hasta llegar a la estatura, ¿sí? De Cristo. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Y Isaías va a decir que serán llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Entonces, todo este es la justificación. Pero si lo comparáramos con el método de la agricultura, también cómo lo podríamos llamar. La lluvia, la lluvia temprana y tardía, ¿cierto? Recuerden que todo esto es justificación. Y ahora va a comenzar lo que es la santificación. Entonces lo podríamos poner aquí. Porque hay dos lluvias en ese periodo de tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y el sexto paso lo llamaríamos santificación.
¿Que la santificación qué es? Es la obra de toda una Del vida. Espíritu, Sí. Del Espíritu Santo a lo largo de la vida, purificando. Ujú. Vale. Dijimos que la justificación es el acto de perdonar los pecados, volvemos a nacer y es en un momento. Por eso se da el símbolo de lo que es el bautismo. O sí, volvemos a nacer. O la crucifixión también. ¿Por qué? Porque morimos y volvemos a nacer. Crucifixión, muerte y resurrección. Y eso es la obra de un momento y esta es la obra de toda una vida. ¿Vale? Entonces tenemos lo que es la santificación. Y un claro ejemplo de la santificación, Elena White habla sobre lo que es los elementos de la agricultura y habla sobre el trigo. Dice, el trigo desarrolla primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. El objeto del agricultor, al sembrar la semilla, cultivar la planta creciente, es la producción de grano. Entonces, desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también el agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de la humanidad. Y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Entonces, si aquí tenemos una planta, y aquí tenemos una planta con frutos, ¿vale? Sí, un árbol. Aquí tenemos una planta simplemente con una hojita. Esos frutos, sí, el objeto de esa vida cristiana, sí, es la reproducción del carácter de Cristo, sí, para que, para que eso pueda reproducirse en otras personas. Entonces, la santificación es ilustrada por lo que es la lluvia temprana y tardía, sí, las dos lluvias que necesitamos, que sabemos que es un mensaje, sí, es el Espíritu Santo dándonos un mensaje. ¿Sí? Recuerden que esto la línea la podríamos ilustrar también como la línea de los 144.000. Podríamos colocar aquí los hitos que hemos hecho: 1989, 2001, ¿sí? En el periodo de tiempo de la santificación de la lluvia tardía podríamos colocar ley dominical, cierre de gracia y segunda venida. No lo he colocado, pero creo que sí somos conscientes. Entonces voy a poner aquí cierre de gracia, segunda venida. ¿Sí? Y en el tiempo de lo que es la lluvia tardía, tendríamos lo que es la ley dominical, o 2024. Vale. Entonces, la santificación es ilustrada por lo que es la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? En el momento que la planta tiene que dar frutos, de hecho, lo que sería la ley dominical lo podríamos poner aquí, porque es en el periodo de tiempo de la ley dominical donde el fruto ya está maduro, ¿cierto? Si lo pudiéramos colocar de esa forma. Este le podríamos poner 2001, porque sabemos que el 2001, 911, es un símbolo del bautismo también. ¿Vale? Y esto ya lo sabemos por mucho tiempo. Vale. Elena de White en Eventos para los Últimos Días habla sobre el Espíritu Santo y dice, el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha, esta lluvia, la lluvia fuerte, porque aquí tenemos una lluvia más débil, pues recuerden que necesitamos las dos lluvias. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, la primera lluvia, no habrá vida, la hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Y es por eso que nuestro mensaje siempre ha sido dado en orden, ¿sí? Si llegamos a un periodo de tiempo donde la lluvia tardía es dada, pero realmente esa persona no ha recibido la lluvia temprana, la lluvia tardía no será
significante para esa persona. No podrá perfeccionar, dice, ninguna semilla. Sí, hay un progreso entre esas dos lluvias. Y sigue diciendo, la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco, o lo que es la cosecha, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo, que se doblaba hacia abajo el peso de sus llenas y maduras espigas. ¿Sí? Ahí podías ver una diferencia entre lo que era la cizaña y el trigo. ¿Sí? Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores. Su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos, pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Sabemos que es en la ley dominical, en el periodo de tiempo, donde tienes esos derrocados, ¿sí? Y creo que se ha tocado varias veces. Bueno, igualmente yo lo di en un estudio hace poco ahora en español, también en inglés, que hablábamos sobre este periodo de tiempo, de lo que es la ley dominical, de qué es lo que derroca a las personas. La anciana Terry dice que es una inundación de información. Es la información lo que hace derrocar a esas personas. Y hay dos grupos. Cuando hablamos de los que son derrocados en este periodo de tiempo, no se refiere a la iglesia adventista, se refiere a la gente dentro del movimiento. Vale, ahora volviendo al punto de lo que es este periodo de tiempo. Recuerden que estamos en el paso de la santificación y le hemos venido poniendo números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, este es el número 6. Luego os enviaré fotos para que todos tengan la estructura. Me gusta lo que habla Elena de White en el siguiente párrafo, pero también del mismo libro, Palabras de vida al gran maestro. Se permite que la cizaña crezca en el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la cosecha, vosotros os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer confesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. Entonces ya está diciendo, es el carácter, es la mentalidad de esa persona la que decide su destino. ¿Sí? Y si volvemos a lo que es a la línea del Edén al Edén, ¿vale? Entendemos que es aquí, en este punto, donde recibimos el nuevo cuerpo, ¿sí? En el punto final, ¿sí? De la segunda venida. Es ahí donde recibimos este nuevo cuerpo, la segunda venida. Porque la obra de lo que es el cambio de corazón o el cambio de mentalidad no ocurre después de la cosecha o de una segunda venida, ocurre en este periodo de tiempo, ¿sí? Ocurre aquí, en lo que es el cambio de mentalidad, el cambio de corazón. Entonces, repasando lo que hemos visto, porque todo lo que estamos viendo aquí son los 7 pasos para la salvación, y el séptimo paso sería ¿cuál? Lo voy a poner en rojo y luego en negrita. Glorificación, ¿cierto? Santificación y glorificación, que sería el séptimo paso. Ahí estarían ilustrados lo que son los 7 pasos. Entonces, si colocáramos otra línea debajo de esta, ¿sí? Porque repasando lo que estamos viendo y colocáramos una línea de pensamiento que ya hemos visto antes, podríamos colocar la línea que la voy a colocar así de esta forma, 911 o 2001. Voy a colocar los hitos de lluvia temprana, lluvia tardía, como si esto fuera también la línea de 144.000. Ley dominical, cierre de gracia y segunda venida. Sí, los 5 hitos y las 4 dispensaciones, arado, lluvia temprana, tardía y cosecha. Es en este punto donde tenemos ¿qué cosa? Un mensaje, ¿sí? O lo que sería la doctrina. Podríamos llamarlo también verdad, gracia
tenemos un periodo de tiempo donde somos reprendidos o redarguidos, reprensión. Recuerden que esta es la línea de 2 Timoteo 3, 16 y 17. En este periodo de reprensión, sí, que también se llama redarguir, y tendríamos lo que es la corrección. Somos corregidos. Corrección. Todo este periodo de tiempo, que va desde aquí hasta lo que es el cierre de gracia, que aquí dijimos que era lo que es la santificación, aquí le llamaríamos instrucción en justicia. Sí, aquí tendríamos lo que es el arado. Lo voy a colocar, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. Vale, en este periodo de tiempo del cierre de gracia es donde tenemos a qué cosa, la perfección. Somos perfectos o perfectas. ¿Para qué? Para preparados para toda buena obra. Eso es lo que nos dice el texto. Yo creo que esta línea ya la hemos visto varias veces, pero es bueno volver a verla. En este periodo de tiempo tenemos lo que es la corrección. Tenemos el periodo de tiempo del arrepentimiento y tenemos lo que es la confesión. ¿Sí? Y es aquí donde somos perdonados. ¿Sí? Donde nuestros pecados son borrados. Somos reconciliados. Entonces, venimos a lo que es el 9-11, o también podríamos llamarlo al pie de la cruz, porque también esto recuerden que es un símbolo de la cruz, y somos perdonados. Porque lo que es la palabra clave allí es también creer. Creer y arrepentirse. Es confesarnos, ¿no? Creer que hemos sido perdonados, perdonada, y luego cuando sea posible eso, poder hacer una reconciliación, ¿sí? Así que podríamos marcar eso en ese periodo de tiempo. Hacer la reconciliación, ¿para qué? Para asegurarnos que estamos bien con Dios y también con nuestro prójimo, en cuanto sea posible. Entonces, cuando se combina estos dos grandes estudios, ¿sí? Podemos tomar ese modelo también como una experiencia individual de un individuo, arrepentimiento, justificación, ¿sí? Santificación, glorificación. Podríamos desmenuzar no solo en lo que son los 3 pasos, como lo hemos dicho, sino también, como hemos dicho, en 7 pasos, ¿vale? Porque aquí hemos hecho 7 pasos para la salvación. Y podríamos superponer eso sobre las palabras del sembrador, la historia del trigo y la cizaña. ¿Sí? Puedes tomar todo ese modelo de la salvación personal y lo puedes llevar a una escala corporativa o mundial. ¿Sí? Podríamos superponer sobre una línea de reforma o una línea de tiempo. Entonces, de acuerdo a nuestro entendimiento o de acuerdo a la historia del sembrador en conexión con los 7 pasos para la salvación, colocando toda esta información en una línea de reforma, principalmente como lo hemos hecho en la línea de los 144.000, ¿cierto? Y entendiendo que esto es un nivel profético, o podríamos llamarlo corporativo. Sabemos que esto todavía sigue siendo verdad presente. Entonces, cuando se trata de una obra individual, es decir, la obra de Dios y la persona, cada una persona va a atravesar estos 7 pasos, ¿sí? Va a pasar por estos 7 pasos en su vida, y entonces hay un punto en la vida justificados, ¿sí? Justificadas. Nacemos al reino de Dios. Somos bautizadas, ¿sí? Somos bautizados. Y más allá de esa línea de tiempo en que cada uno transcurre individualmente como persona, nunca va a llegar a un tiempo donde no estemos buscando el perdón, ¿sí? Sabemos que el perdón es algo continuo. No es que simplemente pasamos a estos pasos, llegamos aquí y ya no estamos buscando el perdón en este periodo de tiempo de la santificación, ¿sí? El perdón es un concepto del arrepentimiento, ¿sí? Y en una línea
nosotros nos arrepentimos cerca del comienzo, pero el arrepentimiento sabemos que es una obra de toda la vida. Es una acción que uno va a realizar, es una mentalidad que una persona está viviendo, ¿cierto? Y sabemos que el arrepentimiento se produce después de cometer una infracción, después de cometer un pecado. Sí, me arrepiento, pido perdón por haber cometido ese pecado, pero un estudio más cerca de lo que es el arrepentimiento nos va a mostrar un sentido mucho más amplio. Sí, el arrepentimiento es una forma de vida, es una forma de pensar y la persona se va a arrepentir antes de pecar, incluso. Lo que significa que si una persona vive en una mentalidad de arrepentimiento, esa persona nunca va a pecar si vivimos en una mentalidad de arrepentimiento constante. Así que siempre deberíamos estar buscando como el perdón, siempre deberíamos estar buscando una mentalidad de arrepentimiento, ¿sí? Y estos son los 7 pasos para la salvación, combinándolo también con lo que es la línea de Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Digamos que son los mismos pasos vistos de otra forma. ¿Sí? Recibimos un mensaje, recibimos una doctrina, esa doctrina nos va a hacer replantearnos qué cosa nos hace replantear esa doctrina. Nos va a hacer replantear nuestro comportamiento, ¿sí? Vamos a ser reprendidos, vamos a pasar por esa corrección, ¿sí? Pero antes de ser corregidos tenemos que arrepentirnos y confesarnos. Vamos a ser perdonados, vamos a ser instruidos en justicia, ¿sí? Y una vez que seamos instruidos en justicia, vamos a estar preparados para toda buena obra. Y eso va a ser perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o tiene algo que preguntar sobre lo que hemos estado mirando. También quería colocar una información. Recuerden que en el Edén, antes del pecado, sabemos que este estudio es un estudio para darlo en varias clases, porque es bastante complejo, es bastante largo. Hay mucha información que podríamos desglosar, hablando de lo que son las facultades superiores, las pasiones inferiores, que eso son cosas que ya hemos hablado en otros estudios, y la forma en que lo hemos presentado. Eh, Olvidado el punto, pero no sé si alguien tiene algo que preguntar. Matías Mejía tiene la manito arriba. Matías Mejía, veo tu mano, ahora sí la veo. Sí, gracias. Utilizado. Feliz nuevo, Matías. Tenía dos preguntas. Ujú, Solamente para entender la parte entre el ejemplo que diste entre Judas y David. ujú. Eh, ¿Judas solamente se quedó en arrepentimiento o en el paso uno? Esa era una pregunta. Eh, Y o ujú. sea, no completó la confesión o no completó los otros dos. No, eso era una pregunta. Y la otra es, si ya estamos, claro, también hemos estado viendo eso de la ley dominical. ¿Cómo sería en el tema de los netineos y en el tema de los levitas? Es, bueno, ya ahora que empezó en julio, ¿no? Se cerró, ¿aún ellos tienen algún tiempo todavía o ya es para los adventistas es difícil? Eso es lo que quería entender. Bueno, son varias preguntas, pero si has visto los estudios del anciano Parminder, los últimos estudios que se dieron, Parminder dijo que el adventismo ya no tiene, digamos, oportunidad, por así decirlo. Recuerda que ya hemos terminado las líneas. ¿Cuál línea hemos terminado? La línea de los sacerdotes completa en 2021 en Paño, ¿cierto? La línea de los levitas finaliza en su segunda venida con la ley dominical. Y la línea de los netineos finaliza en lo que sería el cierre de gracia. Y la línea 144.000 finaliza en lo que es la segunda venida. Recuerda que son fractales. Ya hemos pasado, estamos en este periodo de tiempo, ¿cierto? Sí, o sea, podríamos decir que estaremos en este periodo de tiempo. Recuerda que
en la línea de Hechos 27, el periodo de tiempo que va desde Paño, o podríamos llamarlo así. Sí, lo voy a escribir de esa forma. La batalla de Paño y tenemos la ley dominical, ¿cierto? En la ley dominical hay un nuevo reino establecido. También hay una caída de las instituciones. La Iglesia Adventista podríamos decir que ya ha caído como institución, ¿cierto? Y en los últimos estudios Parminder creo que comentó algo sobre eso, Matías. No sé si recuerdas lo que te estaba comentando. Ahora, el punto que estabas haciendo sobre Judas y Esaú, me parece, ¿no? Es Judas, Esaú y David, sí. ¿sí? Porque Elena White está hablando sobre ese punto. Dice, a ver si lo encuentro, la cita. Sí, es aquí. Claro, él tenía miedo, Judas, ¿vale? Judas dice, aquí está, tal fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre, o sea, él sintió pesar realmente de lo que había perdido. Aterrorizado por el ángel Balán, estaba en su camino con la espada desenvainada. Reconoció su culpa porque temía perder la vida, ¿sí? Tenía miedo, es temor lo que tienen. Sí, eso es lo que sienten esas personas del arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento genuino. Sienten temor, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió el propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado entregando la sangre inocente. Él reconoce que ha hecho mal, ¿sí? Dice, esa confesión fue arrancada en su culpa, en su alma culpable, por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Todas esas personas experimentan lo que es el juicio. Dice, va a venir una condena hacia mí, va a venir un juicio. Se llenan de terror, pero no experimentan qué cosa, profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios, negado al Santo Israel. Entonces, él tuvo solo miedo, ¿vale? Pero no experimenta un sincero arrepentimiento genuino como el de David. Mm, no siente esa tristeza por el pecado, pero siente más el miedo, ¿sí? Por el juicio. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Y eso es lo que estaba aconteciendo en esas tres personas, tanto Judas, Esaú, Balán, la otra persona que era el faraón, ¿sí? El faraón, ¿qué pasa? Sufría los juicios de Dios, reconocía su pecado, pero ¿para qué reconocía su pecado? A fin de escapar del castigo. Pero cuando volvía, ¿sí? Cuando cesaban las plagas, perdón, volvía a desafiar. ¿Te das cuenta? Entonces, no es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Creo que todo esto se podría expandir un poco más. De hecho, los votos bautismales, este punto del arrepentimiento y confesión es algo que se da no solo en 10 15 minutos, se da en una hora de estudio. Es más complejo. Yo aquí lo he resumido un poco para poder ver estos 7 pasos, porque sé que quizás en una sola clase no podemos ver todo, es mucha información, y esto a veces requiere varias clases, pero sí. No sé si Gracias. contesta tu duda con respecto al arrepentimiento genuino y el arrepentimiento no genuino. Sí, 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 creo que sí, eso. Y lo que, o sea, lo que quería ir, quizás no le expresé todo, es a nivel individual, o sea, ¿cuándo sería para el mundo, entre comillas, ¿no? Su último tiempo su último fractal para poder cambiar. Porque ahí creo que incluye los adventistas individualmente, obviamente, y los netineos, ¿no? Claro, si lo llevas en esa escala, entonces recuerda que qué ocurre en el periodo de tiempo de la ley dominical al cierre de gracia. ¿Cuántos hitos tienes? Dos, ¿cierto? Uno de ellos que es el aumento conocimal el aumento de conocimiento, perdón, de la ley dominical, que sería aquí, ¿ok? Recuerda que siempre hay un Boston, Concord y Exeter. Eso es un patrón profético, ¿sí? Que siempre ocurre de esa forma. En Concord, ¿qué tienes? El aumento de conocimiento. ¿Y en Exeter qué tienes?
La formalización. ¿Cómo podrías llamar tú a la formalización? ¿Qué hito le pondríamos? Bueno, pondríamos fuerte clamor, ¿cierto? ¿Qué se hace en el fuerte clamor? Se da el último llamado. Es en el fuerte clamor donde se les da el último llamado, Matías, a los netineos. Ok. Sí, es así, es en el fuerte clamor. ¿Qué dice Apocalipsis 18, 3, 4? Es en la caída de Babilonia, ¿cierto? O una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Está llamando a su pueblo. En el mundo hay personas que son parte del pueblo de Dios, ¿sí? Hay netineos que son parte del pueblo de Dios. Hay personas que no son netineas. Es como en el adventismo. En el adventismo hay personas que son levitas y hay personas que no son, ¿sí? Em, Creo que es un estudio bastante amplio para poder hablarlo. Como hay mucha información como para poder comentar sobre este punto que me estás comentando. Pero si hablamos de los netineos, ellos son llamados en el fuerte clamor. Y creo que otro texto podríamos dar, aparte de Apocalipsis 18:4. Daniel, ¿cierto? Daniel 11:41, que dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esos son símbolos. Edom, Moab y Amón son símbolos de quién. Naciones. Sí, son símbolos de naciones, sí, pero también representan en una parábola a los netineos, ¿no? Sí, los netineos son esas naciones. Está hablando de esas personas que son las que entran. ¿Quiénes son las que caen? Y eso, bueno, eso ya se ha venido hablando hace muchos años. Las personas que caen en la ley dominical son personas no netineas, no son personas del mundo, son personas dentro del movimiento, ¿sí? Hay personas que están lo podríamos enmarcar de una forma así. Hay personas que están en una jaula, ¿sí? En prisión, en Babilonia, y esas personas salen y son libres. ¿Libres de qué cosa? De la mentalidad de Babilonia, ¿sí? Pero hay personas que están dentro de lo que es la roca, lo va a representar así como el movimiento, que, ¿qué hacen? Caen y entran a la mentalidad de Babilonia. Estas personas que están en Babilonia entran al movimiento y las personas que estaban dentro del movimiento caen y entran en la misma mentalidad de Babilonia. Sí, hay esa caída. Sí, eso lo puedes leer en Daniel 11:41. Muchas caerán. Sí, está hablando del pueblo de Dios. Pero hay personas que escapan. Sí, escapan de la mentalidad de Babilonia y entran en el movimiento. Todo eso acontece en lo que es el fuerte clamor. Sí, aquí tienes el aumento de conocimiento y aquí tienes el fuerte clamor. El fuerte clamor es como el último llamado, ¿sí? Para el pueblo que está en el mundo. Vale. ¿Otra pregunta? Marcel, en cuanto a la ley dominical, los estudios que dio la anciana Terry, eh, pues que ya en julio, ¿cierto? El 18 y el 19, creo que es que ya marca, eh, sí, para la convención que se da Así es. ahí. Digamos que este ya es un pensamiento aceptado por todo el movimiento. Esa Pues es mi yo, pregunta. buena pregunta. Hasta donde yo lo entiendo, entiendo que sí. Que los estudios de la anciana Terry pues han sido aceptados por el movimiento pues como lo que es la ley dominical. Si vemos la lógica a través de los estudios, tú puedes conectar los hitos del 2014, 2019, 2021 y 2024 conectados, ¿sí? Con lo que es, con lo que ocurre, con lo que ocurrió este año en 2024. Y es bastante interesante. Entonces, tiene bastante sentido.
ella lo coloca como del 15 al 18 porque es en ese periodo de tiempo donde están dando la Convención Nacional Republicana. Cuando coronan a Donald Trump creo que es el 16 de julio. Pero sí, eso es parte de otro estudio, pero ya que lo preguntas, pues lo contestamos. Pero bueno, ¿alguien tiene una duda sobre lo que hemos visto de lo que son los 7 pasos para la salvación? Cómo se ve, ilustra la salvación tanto individual como corporativa, o si han tenido alguna duda con lo que es estas estructuras. Vale, si no hay ninguna pregunta y ha quedado claro, pues creo que vamos a finalizar en oración, porque comienzo otra clase ahora y ya me pasé como del tiempo. Perfecto, Marcel. Yo creo que podemos entonces cerrar. Vale, entonces cerramos con una oración. Querido Dios, te damos gracias por esta mañana, por este sábado que podemos compartir la ciencia y la salvación. Ayúdanos a pasar esa experiencia de los 7 pasos de la salvación, que podamos ver son nuestros errores, que podamos deshacernos de esa mentalidad del patriarcado que ha estado ilustrada y enmarcada en nuestras vidas durante estos 6000 años, para que podamos recibir el sello de Dios en este periodo de tiempo. Sabemos que estamos en periodo de tiempo de lluvia tardía, hemos comenzado tiempos solemnes, estamos en el juicio de los vivos, donde nuestra hoja ya empieza a escribirse. Ya no estamos en ese periodo de tiempo donde nuestra hoja estaba limpia o en blanco, sino que ahora ya empieza a escribirse. Es aquí donde demostramos nuestros frutos, donde demostramos nuestro carácter. Ayúdanos a cada una y a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos salir de todo eso, poder seguir avanzando en luz, en progresión, que podamos alentarnos, que podamos encontrar el perdón, que podamos avanzar en luz, podamos ayudar a otras personas y a nosotros mismos, porque sabemos que estamos en estos tiempos difíciles, que el periodo de tiempo cada vez más corto y sabemos que el cierre de gracia también es inminente. Ayúdanos a seguir santificándonos, a seguir creciendo y gracias por todo este mensaje que ha sido desarrollado. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Guía a cada una de las personas que están en este estudio, que puedan seguir avanzando. Sabemos que es un camino difícil, pero que podemos lograrlo y podemos seguir en la verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Muchas gracias, Marcel. Amén. Muchas Gracias, gracias, Marcela. Marcel. Gracias por la invitación. Gracias.